Hola a todos, es para mí una gran alegría el estar nuevamente con ustedes y espero en el Señor que todas sus cosas vayan bien. También espero que Él hable a sus mentes y a sus corazones como lo ha hecho conmigo al preparar este tema. Hoy he sido invitado a compartir en el estudio bíblico el tema la instrucción sobre bautismos en el Nuevo Testamento, analizando su contexto histórico y analizando también su realización en el Antiguo Testamento. Para ello, me he basado en la teología sistemática de Berkov, en el diccionario de teología de E.F. Harrison, en algunos artículos en la web como el de Curiosidades Bíblicas y algunas notas del diccionario filosófico de Voltaire. También algunas notas del pastor Darío Silva Silva y de mi esposita María Claudia Sánchez. Voy a invitarlos a que abran sus Biblias en Hebreos capítulo 6, versículos del 1 al 3. Yo estaré leyendo en la Nueva Versión Internacional y en el caso de que cambie de versión, estaré diciendo en qué versión estoy leyendo. Y mientras buscamos el pasaje de Hebreos, me gustaría que todos nosotros estableciéramos un propósito delante del Señor y digamos, vamos adelante a la perfección, a la madurez. Dice Hebreos 6, del 1 al 3, por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos, tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, la instrucción sobre bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así procederemos si Dios lo permite. Acompáñeme en una oración. Padre, quiero darte gracias por tu palabra y quiero pedirte que esa palabra quede hoy clara en nuestra mente y grabada en nuestro corazón para que al ponerla en práctica, al aplicarla en nuestro diario vivir, crezcamos y maduremos en ti. En el nombre del Señor Jesucristo y en el poder de su Santo Espíritu. Amén y amén. En este pasaje encontramos 6 fundamentos del cristianismo. La versión Reina Valera traduce enseñanzas elementales como rudimentos, lo que es igual a lo que es elemental o a lo básico. En otras palabras, el preescolar del cristianismo, o como podríamos decir también, las vocales del cristianismo. Por eso me gustaría repetirlo, la lectura, haciéndola en la versión Reina Valera 60. Dice así: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de horas muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Entonces, al leer en forma paralela y comparativa estos dos pasajes, podríamos decir que esos rudimentos, esas enseñanzas elementales, son 6. Una, el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, la instrucción sobre bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos, el juicio eterno. Y es interesante notar que la exhortación del autor de Hebreos es que no permanezcamos en las enseñanzas elementales, en los rudimentos acerca de Cristo, sino que las dejemos a un lado para avanzar hacia la perfección, o sea, hacia la madurez. Por eso, delante de Dios deberíamos de establecer el propósito de estudiar
a fondo estos 6 fundamentos del cristianismo y establecernos la meta de decirle al Señor, vamos adelante a la perfección, a la madurez. Entendido el mensaje del autor de Hebreos en el capítulo 6, de dejar los rudimentos o las enseñanzas elementales para avanzar en la madurez hacia la perfección, permitiendo que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Y vamos ahora a estudiar el contexto histórico. Empecemos en primer lugar en el mundo gentil. El bautismo no fue algo completamente nuevo en los días de Jesús. Los egipcios, los persas y los hindúes, todos ellos tenían purificaciones religiosas. Los indios, desde tiempo inmemorial, se sumergían en el Ganges, donde siguen sumergiéndose todavía. Los egipcios, que solo se dejaban conducir por los sentidos, creyeron fácilmente que lo que lavaba el cuerpo podía también lavar el alma, y como consecuencia de esto, instalaron grandes cubas en los subterráneos de los templos de Egipto para sumergirse en ellas los sacerdotes y los iniciados. Eran estas todavía más prominentes entre las religiones griegas y romanas. Algunas de estas purificaciones tomaban la forma de un baño en el mar y algunas veces se efectuaban por rociamiento. En segundo lugar, veamos entonces el concepto del bautismo entre los judíos. Antes de Juan, había básicamente 3 tipos de lavado. Primero, lo encontramos en las sectas, como en el caso de los esenios. Sectas comunes en las colinas que rodean el desierto de Jordania, como las de Qumrán, tenían una forma de lavados rituales. Estos fueron los más cercanos al bautismo cristiano en términos de la manera de realizarlo. Los que fueron lavados se sumergían en el agua, por lo que legítimamente podría llamarse un bautismo. Estos bautismos sucedieron en piscinas específicas que eran privadas y limpias, y había un conjunto de escaleras para que pudieran meterse en el fondo de la piscina y otro conjunto de escaleras para la salida de la piscina, de tal manera que los pies permanecían limpios y no tocaban donde los pies sucios habían pisado. Generalmente esta práctica se realizaban por personas desnudas, mientras que cualquier prenda de vestir que tocaba su cuerpo habría hecho esa parte de su cuerpo como impura, en tanto que el agua no la tocaba directamente. Pero mientras los medios, o sea, la inmersión, fue similar al bautismo de Juan, el resto no lo era. Estas sectas eran exclusivas y reservadas para aquellos que ya habían alcanzado un cierto grado de posición religiosa. Los bautismos eran privados y sanitarios. Estos lavados elitistas eran un mundo aparte de la masa que fueron bautizados públicamente en el sucio, salado y mugriento Jordán. Mientras que las sectas utilizaban el bautismo para los puros y los líderes religiosos, Juan reservó el suyo para los pecadores y trató a los líderes religiosos como a intrusos. En segundo lugar, están los bautismos o la inmersión para prosélitos judíos, o sea, gentiles que deseaban convertirse en el judaísmo. También tenían una forma de bautismo. Ellos públicamente se lavaban como un rito de iniciación, y para demostrar que se estaban uniendo a una nueva religión,
y se estaban iniciando en una nueva nación. Le estaban dando la espalda a su vida anterior y a los antiguos dioses. En ese sentido, este lavado fue similar al de Juan. Ambos marcaron un hito de distancia y ambos marcaron un deseo de afiliarse a la nueva religión. Sin embargo, las similitudes terminan ahí. Estos lavados se compararon por lo general más a los baños que al bautismo. Era menos acerca de inmersión y más acerca de verter, y seguramente no se realizaron en el río. Y por último, tenemos que entender que, y tal vez es lo más importante, no había manera de que una persona judía participara en este rito. Esto no habría tenido sentido. Después de todo, ellos habían nacido ya judíos, por lo que este lavado no estaba ni siquiera a su disposición. En tercer lugar, encontramos entonces en el Antiguo Testamento el lavado o el bautismo a los que estaban sucios, tal como a través de la lepra o de tocar un cadáver. También participaban en un lavado ceremonial. Esto se hizo para indicar que ahora estaban limpios y que debían ser recibidos de nuevo en la comunidad y la vida religiosa. Y en ese sentido, el bautismo de Juan era similar. También marcó el deseo de ser declarado limpio y puro. Pero el bautismo de Juan era ciertamente más simbólico, mientras que estos lavados fueron definitivamente prácticos. Se suponía que en realidad limpiaban a la persona, y estos lavados no son debidamente llamados bautismos tampoco, ya que no eran una forma de inmersión, sino más bien una forma de lavado. Se supone que estos lavados posiblemente podrían haber sido hechos en el Jordán, pero lo más probable es que fuesen empleando baños simples. Esto lo encontramos, por ejemplo, en Levíticos capítulo 15, versículo 10. Dice así la palabra de Dios: todo el que toque algún objeto que haya estado debajo del afectado por el flujo quedará impuro hasta al anochecer. El que transporte dicho objeto deberá lavarse la ropa y bañarse, y quedará impuro hasta el anochecer. Así que el bautismo de Juan era una novedad para los israelitas. No es como si hubiera un desfile de personas bautizando seguidores en el desierto y Juan simplemente de repente era el más popular. Por el contrario, el bautismo de Juan era un llamado radical a huir de la ira a punto de llegar a Israel e identificarse con la venida del Mesías. Pero lo que hace el bautismo de Juan aún más notable es que combina el aspecto más humillante de los tres lavados que se han descrito anteriormente y que se encuentran en el Antiguo Testamento. Los tres tienen una presuposición común, a saber, que la persona bautizada es inmunda. Los leprosos necesitaban lavarse para demostrar al sacerdote que sanaron. Los prosélitos se lavaban como una forma de declarar cuando salían de su vida anterior, y los que estaban en las sectas eran bautizados para mostrar que ceremonialmente estaban puros antes de hacer una actividad religiosa. Para ir concluyendo este punto, veamos lo que nos dice E.F. Harrison en su diccionario de teología. Los orígenes del bautismo han sido determinados en diferentes maneras. Se ha acudido a las purificaciones del Antiguo Testamento, a las purificaciones de las sectas judías y a los lavamientos paganos paralelos. Sin embargo, no puede haber duda de que el bautismo tal como lo conocemos empieza con el bautismo de Juan. Cristo mismo, tanto por precedencia,
Marcos 3:13, como por mandamiento, Mateo 28:19, nos dio autoridad para guardar. Para terminar este punto, es importante analizar, y los voy a invitar que una vez que comparta los siguientes puntos que presenta E.F. Harrison en el Diccionario de Teología, todos nosotros nos motivemos a profundizar y a estudiar cada uno de los puntos que él presenta. Dice Harrison lo siguiente: una clave para entender el significado del bautismo se nos da en 3 tipos del Antiguo Testamento. Primero, el diluvio. Primera de Pedro 3, 19, 22. Por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua, la cual simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo, quien subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios, y a quien están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes. El segundo tipo lo encontramos en el Mar Rojo. Veamos lo que nos dice Pablo en 1 Corintios 10, versículos del 1 al 11. No quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que ahora atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que lo acompañaba, y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios, y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo eso sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo, como lo hicieron ellos, no sean idólatras, como lo fueron algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual, como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000. Tampoco pongamos a prueba al Señor, como lo hicieron algunos, y murieron víctimas de las serpientes. Ni murmuren contra Dios, como lo hicieron algunos, y sucumbieron a mano del ángel destructor. Todo eso les sucedió para servir de ejemplo, y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. En tercer lugar, encontramos el tipo de el bautismo en la circuncisión. Y para ello, veamos lo que nos dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, versículos del 11 en adelante. Toda la plenitud de la divinidad habita en la forma corporal en Cristo. Y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Además, en Él fueron circuncidados no por mano humana, sino con la circuncisión, que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien los resucitó de entre los muertos. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendientes por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda
que nos era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Luego de haber estudiado Hebreos 6 y haber visto de una manera panorámica el contexto histórico, entremos a un segundo capítulo que he llamado La instrucción sobre bautismos en el Nuevo Testamento. Para ello empecemos con Mateo capítulo 3 versículos del 1 al 11. En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías: voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. La ropa de Juan estaba hecho de pelo de camello, llevaba puesto un cinturón de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Acudía a él la gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban a donde él estaba bautizando, les advirtió: camada de víboras, ¿quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. No piensen que podrán alegar: tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado a fuego. Yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. En el contexto de estos versículos encontramos énfasis en dos palabras: arrepentimiento y bautizar. En el griego, arrepentimiento es metanoia, y metanoia significa un cambio de dirección o un cambio de sentido. Ahora, el verbo bautizar es baptizo en el griego, y esta palabra, que proviene del griego, significa inmergir, sumergir, zambullir y hundir. Entonces Juan el Bautista, el que bautiza en agua, pone por condición el arrepentimiento, o sea, la metanoia. Pero entendamos que si no se hace el bautismo, no hay condenación. Hay un ejemplo que encontramos cuando Jesús está en la cruz con el ladrón. Lucas 23, 39, 43. Uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió: ¿ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena? En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Veamos entonces que en esta narración de estos versículos no encontramos que Jesús le dijera al ladrón que era necesario buscar un sitio, un río, una piscina, un bautisterio para hacer un bautismo. No fue necesaria una confesión auricular. Jesús no lo condenó,
ni le reprochó. Jesús no le habló del purgatorio, ni Jesús le mencionó la reencarnación. En conclusión, Jesús no lo bautizó. Solo le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. El ladrón no tuvo el tiempo de bautizarse, pero nosotros sí. Y debemos de hacerlo por obediencia, porque el bautizarnos es un acto de la voluntad. Y veamos que los niños no tienen nada de qué arrepentirse. Por lo tanto, el bautismo de ellos no se hace. El concepto del limbo es un invento realmente para asustar a la gente, porque la pregunta es: ¿de dónde salió el limbo y de dónde salió el purgatorio? Y bíblicamente no encontramos respuesta para esas preguntas. Entonces, el bautizo es para las personas que voluntariamente aceptan a Cristo. Primero se debe creer y luego bautizarse. Marcos 16:16. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Hechos 8:35-39. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco: mire usted, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Si cree usted de todo corazón, bien puede, le dijo Felipe. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, contestó el hombre. Entonces mandó parar la carroza y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe y el eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. ¿Qué es entonces el bautismo? Veamos lo que nos dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1 versículo 3. En Él, o sea, en Cristo, también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Entonces, lo primero que tendríamos que decir es que el bautismo es un acto de obediencia a Dios. Primero lo encontramos en el mandato que nos dejó el Señor Jesucristo en la Gran Comisión, Mateo 28:18. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hechos capítulo 8, versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. El bautismo es un testimonio público de mi fe. En otras palabras, el bautismo demuestra que estoy avanzando hacia la madurez. El bautismo también nos recuerda que mi vida antigua es sepultada con Cristo y soy levantado por Él. Participo en la resurrección del Señor Jesucristo. Romanos capítulo 6, versículos del 1 al 6. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo, fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección.
sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. El bautismo es un acto de humildad, siguiendo el ejemplo de Jesús. Jesús es nuestro ejemplo. Mateo capítulo 3, versículos del 12 al 17. Un día, Jesús fue a Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan trató de disuadirlo. Yo soy el que necesita ser bautizado por ti, y tú vienes a mí, objetó. Hagámoslo como te digo, pues nos conviene cumplir con lo que es justo, le contestó Jesús. Entonces Juan consintió. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo, y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía: Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Vemos entonces en primer lugar que Jesús se bautizó a los 30 años. Entonces Jesús no vino cargado como un bebé. Otro aspecto importante de ver en este pasaje es el concepto de la inmersión. Jesús subió del agua, y si subió es porque había bajado al agua. En cuarto lugar, encontramos también el concepto de que el bautizo en agua es para metanoia, en otras palabras, es para arrepentimiento. Pero el Señor Jesucristo no tenía de qué arrepentirse. Como dice el autor de Hebreos, el que no cometió pecado, Pablo también lo comenta. Entonces, en quinto lugar, tendríamos que decir que Jesús se bautizó para ser obediente al Padre y se bautizó solo para darnos ejemplo. El bautismo también es una demostración exterior de algo que ha pasado internamente. Veamos Hechos capítulo 19 del 1 al 6. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron?, les preguntó. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan. Pablo les explicó. El bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él le decía al pueblo que creyera en el que venía después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y profetizar. También encontramos que el bautismo es un arma poderosa para vencer la carne. Colosenses capítulo 2 del 6 al 15. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Además, en Él fueron circuncidados no por mano humana, sino por la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien los resucitó entre los muertos. Encontramos también en el Nuevo Testamento
tres tipos de bautismo. El primero, somos bautizados al ser sumergidos, incorporados, zambullidos en el cuerpo de Cristo. ¿Cuándo? En el momento de la conversión. En otras palabras, cuando hacemos nuestra declaración de fe, aceptando a Cristo como Señor y como Salvador. En segundo lugar, somos bautizados cuando nos sumergimos en el agua como una señal de arrepentimiento, una acción exterior que manifiesta lo que está sucediendo en nuestro interior. Y en tercer lugar, somos bautizados o sumergidos en el Espíritu Santo en el momento de la conversión al hacer nuestra declaración de fe. Entonces, ¿qué es el bautismo? El bautizo en agua es una manifestación física de lo que sucede en el corazón. Cuando conocemos y estudiamos este elemento fundamental, este rudimento de las doctrinas básicas del cristianismo, junto con las otras 5 que identificamos en Hebreos 6, entonces debemos de comprometernos delante del Señor y decir, vamos adelante a la perfección, a la madurez. El Señor los bendiga, un abrazo y hasta una próxima ocasión.